Hola a todos, continuamos con nuestros ejercicios de lógica en JavaScript. Vamos a trabajar los ejercicios propuestos para programación orientada a objeto que tienen que ver con clases, herencia y prototipos. Vamos a trabajar los ejercicios del número 61 al 70. Entonces ya van viendo que si van a nuestra lista de reproducción, nos falta poco para completar los 100 ejercicios para aprender de manera práctica JavaScript, enfocándonos por un bloque de aprendizajes. El día de hoy vamos a trabajar programación orientada a objetos y en el próximo bloque vamos a trabajar manejo del DOM. Seguimos con la misma metodología. Usamos Visual Studio Code, usamos la consola para verificar lo que venimos trabajando y hacemos el planteamiento de la teoría, hacemos algo de, hacemos el planteamiento de la teoría, hacemos algo de casuística y resolvemos esa casuística de manera práctica. Antes de abordar la programación orientada a objeto, es bueno que tengamos una base de qué es esto. Entonces vamos a hacer unas descripciones, unas características, las vamos a dejar en nuestras primeras líneas de código escritas y después de esto vamos a pasar a resolver ejercicios. Nos vamos a encontrar con POO muy seguido y saben que esa es la sigla para programación orientada a objetos. ¿Y esto qué es? Es un paradigma que organiza el código en objetos, los cuales se combinan con datos, propiedades, acciones y métodos. Entonces, primero, queremos saber que estos son objetos. Lo segundo, cómo se van a organizar. La organización de esto sería igual a datos, que también no lo podemos encontrar como propiedades, y también acciones, y esas acciones las vamos a conocer como métodos. Entonces, vamos a explicar esto en un ejemplo de la vida real. ¿Cómo funcionaría esto? Nosotros podemos tener un carro y ese viene siendo nuestro objeto. Podemos tener unas propiedades para el carro y las propiedades de este van a ser la marca, el color, la velocidad, y también vamos a tener unas acciones o comportamientos que es la que vamos a llamar los métodos, y los métodos siguiendo en el mismo ejercicio del carro pueden ser acelera, frena, gira, esa gasolina, es eléctrico. Entonces con esto entendemos de manera de la vida real qué es lo que es la programación orientada a objetos. Es realizar el orden y el modelamiento de la información a partir de un objeto. Entonces, por ejemplo, tenemos que un objeto es un carro, tenemos que las propiedades son algunas características de eso y tenemos que las acciones generalmente es el funcionamiento. Entonces ya con esto vamos a pasar a manejar cuáles serían los conceptos claves para posterior así ir a realizar nuestros ejercicios. Cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos, lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con las clases. ¿Y qué es una clase? Es el molde plano o plano con el que nosotros vamos a crear objetos. Es decir, como por allá en los objetos empezamos con una variable, acá la palabra reservada no ser la variable, sino que va a ser la palabra clase. Lo vamos a ver en un momento apenas trabajemos la síntesis, pero lo importante es que sepamos una clase que es. Una clase es el molde. Y vamos a poner algún ejemplo. Vamos a usar la palabra reservada clase, vamos a nombrar la clase y vamos a ejecutar una información dentro de esa clase, que la información vendría siendo las propiedades y las acciones. Hay otra opción que vamos a llamar objeto y esta es una instancia dentro de la clase. ¿Cómo así? Va a cumplir la función de definir la información que le queremos dar a esa clase. ¿Cuál sería entonces? Siguiéndonos por el mismo ejemplo que venimos trabajando, sería el carro. Lo podemos declarar como una variable, ejemplo, constante en mi carro, y así vamos a definir cuál sería esa instancia. Vamos a hablar de las propiedades. Las propiedades vienen siendo las variables dentro del objeto. Para nosotros, dentro de un objeto, señalar una variable, podemos usar el método this y tomemos la propiedad que queremos. Para el ejemplo, vamos a poner el color y ya depende a cómo tengamos definido el color, vamos a ver la información que nos muestra en la consola. Para este ejemplo, pondríamos color azul. Entonces, ya saben que cómo seleccionar un objeto. En este usamos la palabra reservada this y esta las vimos en la versión anterior o en el bloque anterior en la cual trabajamos manipulación de objetos. También nos vamos a encontrar con los métodos y la definición de este sería funciones dentro del objeto. Ya también trabajamos funciones, sabemos que una función es algo que nos ejecuta alguna acción dentro de nuestro código. Para el ejemplo de esta vamos a poner solo acelerar y la ejecución de la función. Vamos a encontrarnos con el constructor. ¿Y cuál es la definición del constructor? Es una función especial. Ojo, dijimos que los métodos son funciones, pero el constructor es una función especial y sirve para inicializar los valores al crear el objeto. Generalmente viene con la palabra reservada constructor y me trae las propiedades. Ejemplo, marca, color, entre otras.
vamos a encontrarnos también con la definición de herencia, y la definición de esta es que permite que una clase hija herede de otra clase. Esto sería, por ejemplo, dentro de, tenemos una clase de vehículo, y vehículo puede ser una característica o propiedad de carro, pero también puede heredar una característica de un objeto moto. Ambos son vehículos, tanto el carro como la moto. Igual lo vamos a entender mejor al momento de hacer las herencias dentro del código que voy a explicar. Entonces pongo el ejemplo, es una clase moto y se usa la palabra reservada extends para saber que estamos heredando dentro de vehículo. También nos vamos a encontrar con los prototipos, y este se define como un mecanismo interno que permite a los objetos compartir métodos y propiedades. Y este lo usamos con la palabra reservada object.prototipo. Por último, tenemos el concepto de encapsulamiento, y este se define como ocultar detalles internos y exponer solo lo necesario. Conociendo estos conceptos, vamos entonces a escribir cuál sería la síntesis básica de la programación orientada a objetos. Decimos que siempre se tiene que trabajar con clases. Entonces definimos una clase y la llamamos persona. Y cuando trabajamos sobre la generación de ese objeto, decíamos que podemos emplear el constructor o que podemos emplear los métodos para trabajar una función. Y a este le voy a dar dos variables, una que se llame nombre y otra que se llame edad, y ambas representan objetos para yo trabajar la clase. Y ya dentro de la estructura debo escoger cuál es el método o la propiedad que quiero trabajar. En este caso, al usar la palabra reservada, no estaríamos trabajando el método, sino la propiedad. Entonces con this lo que voy a hacer es ubicarme dentro del objeto y pedirle que me tome su característica, que es igual a nombre. Ahí entonces ya estaría yo señalando que quiero tomar el nombre dentro de una clase. Y si quiero manipular la edad, uso el mismo método para ubicar el objeto y declaro que es la edad sobre la cual quiero trabajar. Esta sería la síntesis básica de cualquier objeto. Vamos entonces a trabajar el ejercicio número 61. Tiene la siguiente casuística. Necesitamos representar personas con su nombre y edad y mostrar un saludo personalizado. Entonces ese es nuestro ejercicio, representar personas con su nombre y demostrar un saludo personalizado. En este fundamento vamos a practicar la creación de clases, el constructor y un método básico. Entonces, bien lo dijimos, hay que generar una clase y darle un nombre a esa clase. Usamos la palabra reservada clase y la vamos a nombrar como persona. ¿Por qué? Porque dijimos que necesitamos darle a esa persona el nombre y edad mostrando un saludo personalizado. Declaramos el constructor con nombre y edad y vamos a pedir que nos tome ambos elementos. Usamos this para nombre, para tomar la propiedad nombre, y usamos también la palabra reservada this para tomar la propiedad edad. Ahí estamos tomando las propiedades de los objetos. Acá ya tenemos declarado nuestro ejercicio de programación orientada a objetos, pero si nos vamos a ir a la consola, vamos a ver que no tenemos nada impreso. ¿Por qué? Porque tenemos que traer el mensaje que nos piden ahí de un saludo personalizado y imprimirlo directamente sobre la consola. Entonces, ¿cómo lo vamos a imprimir? Para poder imprimirlo, vamos a declarar una variable, la cual vamos a llamar saludar, y la vamos a dejar en blanco porque vamos a ejecutar una función que nos imprima el saludo. Para ejecutar el saludo dentro de la consola usamos el console log. Usando los backstreets para concatenar el objeto nombre y edad, vamos a traer el mensaje hola, soy, y acá vamos a interpolar la primera variable correspondiente al objeto de nombre. Entonces, para poder hacer esa interpolación usamos el método this y escogemos, él nos da las dos opciones que tiene de variables disponibles. La primera sería el nombre. Continuamos con el mensaje que dice y tengo. Acá interpolamos la segunda propiedad del objeto, decimos this para seleccionar la propiedad y usamos edad, y el mensaje finalizaría con años y ponemos los años que tiene. Ya creamos una clase, la cual llamamos persona. Creamos unas propiedades, las cuales llamamos nombre y edad. Y lo último que nos quedaría es que este método se ejecute. Pero para que este método se ejecute, debemos darle a nombre y a edad un sentido. Entonces nos quedaría faltando declarar una constante. La podemos poner P1, que sería la persona 1, y decimos que necesitamos que persona tenga dos datos. Puede ser un string que llamamos Ana y una edad que llamamos 30, con un número. Y declaramos que P1 se inserte dentro de saludar.
y almacenamos y verificamos nuestra consola. Nos está arrojando un error y nos dice que sobre la declaración de persona. Vamos a validar y acá está el error. Yo acá visualmente ya vi el error. ¿Qué es lo que pasa? Él al momento de realizar la lectura de la consola nos dice, pues no se encuentra la referencia persona, ubíquese en el script en la línea 40 y la variable que usted está definiendo no se ubica dentro de la clase que usted está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos venimos a acá tenemos persona con mayúscula declarada como clase y cuando queremos reemplazar dentro de esta la tenemos con minúscula. Es importante que siempre cuando declaremos en un lado y luego vamos a traer la información en otro, lo hagamos teniendo en cuenta incluso cosas tan sencillas como la palabra mayúscula o minúscula. ¿Por qué? Porque ya es que es sensible esto. Entonces simplemente cambiamos para que queden uniformes ambos, almacenamos y revisamos nuevamente nuestra consola. Vamos a la consola y miren que ya se imprimió el mensaje que tenemos. Entonces tengan en cuenta eso. Primer ejercicio con error tipográfico y lo corregimos de una vez dentro de nuestro ejercicio y les hacemos esa recuenta. Entonces vámonos a la estructura. Tenemos clase, tenemos propiedades y tenemos método. Entonces cumplimos con lo que dijimos que era la estructura, clase, propiedades y métodos. Vamos a trabajar entonces así el ejercicio número 62. Dice de la siguiente manera, este ejercicio es para añadir un comportamiento dinámico y decimos, queremos que las personas puedan cumplir años. Vamos entonces a alterar las propiedades de un objeto. Podemos reutilizar la misma clase que teníamos trabajada por acá como persona y sobre esta vamos a trabajar la modificación de las propiedades. Entonces tenemos a persona y vamos a crear una instancia que se llame cumplir años. Entonces tomamos, nos ubicamos dentro de los corchetes y declaramos la clase cumplir años y ponemos su valor en 0 y vamos a ejecutar la siguiente instrucción. Toma el objeto edad y a ese objeto edad le hacemos una suma. Usando los dos más, vamos a decirle que sume 1 en 1. Deben tener en cuenta que cuando se ejecute esta acción de edad más 1, se va a alterar esta edad. Y si trabajamos en bucle, entonces si yo tengo edad 30 y se ejecutó este dice edad, va a tener 31. Entonces ya este número de edad no corresponde a 31, a 30, sino a 31. Y si se vuelve a ejecutar el bloque va a cambiar a 32. Para que sepan que este más siempre se va a sumar a edad, pero cada que se ejecute esta línea de código, este número siempre va a ser más 1, siempre va a ser diferente al que declaramos inicialmente. Entonces tenemos ya declarada la variación dentro de edad. Vamos a imprimir la información. Usamos un console.log. Vamos a traer los backsticks para traer el mensaje. La primera interpolación de mensaje que vamos a trabajar va a ser this, o sea, para manipular el elemento del objeto que queremos que va a ser nombre. Y vamos a continuar con el mensaje que va a decir ahora tiene. Y vamos a traer ahora sí la edad. Usamos this para manipular el elemento y escogemos el elemento que sería edad. Continuamos el mensaje con años. Hasta acá entonces ya tenemos declarado el método. Nos quedaría faltando es una variable que nos ejecute la inserción de un nombre entre personas. Podemos tener una constante, la cual vamos a llamar Juan, y vamos a decir que esto es igual a una nueva inserción dentro de persona. Y el mensaje que queremos es que el nombre sea Juan y que la edad inicial de Juan sea 25 años. Entonces, si se ejecuta bien esto, la edad que nos va a imprimir la consola va a ser 26. Y tomamos la variable Juan y a esa variable le decimos que le ejecute cumplir años. Guardamos en la consola y vamos a ver qué aparece. Nos dice Juan ahora tiene 26 años, entonces si le ponemos sentido, aunque nosotros dijimos que se le suma a la edad que trae, se le suma un 1 a la edad que nos están mostrando por acá. Vamos entonces a inspeccionar. Y miren que si tiene sentido que nosotros ponemos una edad inicial, vamos a modificarla y se suma la que no es.
la que es nueva a esa que estamos dando. Vamos a trabajar el ejercicio número 63. ¿Cuál sería? Agregar parámetros a un método. Y el ejercicio dice de la siguiente manera. Queremos que una persona salude a otra. Vamos a reutilizar esta clase, solo que sería solo con el constructor nombre. Se selecciona solo el objeto nombre. Y vamos a trabajar sobre esta. Vamos a decirle que queremos trabajar sobre el método y lo vamos a alterar. Entonces vamos a crear un saludar a otra persona. Esta sería la clase. Y cómo se va a ejecutar ese saludo. Vamos a imprimir en la consola con un console log un mensaje. Ese mensaje va a traer el nombre de la persona. Recuerden que con this manipulamos el elemento que queremos tomar. Y saluda a, vamos a decir, otra persona. Acá es donde ya estamos tomando el método y dentro del método estamos reemplazando. Pero para poder que se vea esto vamos a imprimir los datos que vamos a enviar como variables. Vamos a crear una variable que se llame María. Y sobre esta vamos a tomar a persona y le vamos a decir que el valor de persona es el string María. Y que María se cambia al saludar por Carlos. Saludar a. Y el valor que reemplaza sería Carlos. Entonces ahí vamos a reemplazar la característica del método María por Carlos. María saluda a Carlos. Ejercicio número 64. En este vamos a trabajar las herencias de vehículo y coche. Y el ejercicio nos pide que queremos crear una clase general que se llame vehículo. Y una clase hija que se llame coche. Y que esta herede. Para esto vamos a trabajar extens y super, que es con el que se trabajan las clases. Entonces, primero, la clase ya la vamos a llamar vehículo, ya no se llama persona. Y en el constructor vamos a cambiar nombre por marca. Y vamos a tomar el elemento marca. Hasta acá ya tenemos declarada la clase. Cerramos bien los corchetes para que no nos genere error. Vamos a trabajar entonces un primer método que sería arrancar. Y este le vamos a pedir que nos imprima un mensaje con console log. Y el mensaje sería el vehículo y ponemos la marca del vehículo. Usamos this para seleccionar la marca, que es lo que queremos trabajar dentro del objeto. Y decimos está encendido. Entonces vamos a usar extends para trabajar la clase coche y vehículo. Vamos entonces a usar la palabra reservada clase y vamos a llamar coche. Y vamos a usar el extends para cambiar por vehículo. Vamos a pedirle a esto que nos tome un constructor que va a definir las propiedades marca y modelo. Y dentro de estas vamos a trabajar super, como lo habíamos dicho ahorita, para marca. Super para heredar marca de la clase anterior. Y modelo de la clase que tenemos en este momento. Vamos a crear el método mostrar información. Y en este vamos a imprimir el mensaje coche ponemos this.marca y también tomaríamos el modelo. Y ahora imprimiríamos una constante que se va a llamar mi coche, que es correspondiente a la variable. Entonces vamos a decir que coche va a tener una marca que es Toyota y otra definición que sería
Corolla. Y le pedimos que tome mi coche y que tome la función arrancar, el método arrancar. Y que también mi coche se inserte en mostrar info. Almacenamos y vamos a la consola. Entonces me dice el vehículo es Toyota y está encendido. Y el coche es un Toyota Corolla. Entonces entendamos acá algo. Creamos una clase inicial que es la marca. Y la marca, al momento de yo hacer una herencia como coche, se va a cambiar marca por el modelo. Y ese coche cambió a Toyota y a Corolla. Y ahí es donde vemos la herencia de estos elementos. Leemos ahora el enunciado del ejercicio número 65. Queremos, queremos que tanto un coche como una moto se usen en el método arrancar, pero que cada uno lo haga de manera diferente. Listo. Entonces ya sabemos que la clase que vamos a usar inicialmente va a ser la clase vehículo. Ya tenemos entonces la clase, vamos a trabajar el método. El método lo vamos a llamar arrancar. Vamos a pedir que se ejecute dentro de vehículo y con un console log vamos a imprimir el texto en la consola. ¿Qué texto vamos a imprimir? Vamos a imprimir el vehículo se enciende. Hasta acá entonces ya tenemos definida una clase, un método y estamos imprimiendo el mensaje que el vehículo se enciende. Ya lo que vamos a hacer es crear, pero a la nueva clase le vamos a anexar la palabra clave extends y eso significa que el coche va a heredar de vehículo sus propiedades, es decir, sus métodos y sus propiedades. Entonces, nos ubicamos abajo de estos corchetes y llamamos una clase coche y a esta clase coche le anexamos la palabra extends y decimos que el extend se aplica sobre vehículo para heredar las propiedades de vehículo. Ahora le decimos que también dentro de su método se ejecute arrancar y le vamos a pedir que en este momento no diga el vehículo se enciende como un mensaje que se imprime, sino que usando el console log, el mensaje que queremos que se ejecute va a ser el coche ruge con su motor. Entonces acá lo que estamos haciendo es redefinir el arrancar. Inicialmente teníamos un arrancar de vehículo para que el vehículo enciende y ahora dentro de vehículo heredamos el método el coche ruge con su motor. Es decir, escribimos o sobreescribimos el arrancar. Ahora lo que vamos a usar es usar la moto para heredar también la parte de vehículo. Es decir, vamos a redefinir nuevamente el método arrancar. Lo hacemos de la misma manera. Usamos una clase que vamos a llamar moto y usamos la palabra extends para decir que queremos que se herede sobre vehículo. Ya que es lo que vamos a hacer, vamos a imprimir un nuevo mensaje, decir que queremos trabajar sobre el método arrancar y vamos a decir que queremos que el mensaje que se imprime esta vez usando el console log sea la moto arranca con estilo. Ya tenemos entonces definidos la primera clase y sus herencias. Ahora que tenemos las herencias, vamos a declarar los objetos o a crear los objetos para vehículo, para coche y para moto. Entonces, creamos una primera variable que vamos a llamar v y con el método new para ejecutar dentro del constructor vamos a decir vehículo. Vamos a declarar una constante que vamos a llamar c. Hacemos lo mismo, usar el new para ejecutar el constructor para que se pueda crear la clase y llamamos coche. Ahora declaramos una constante que vamos a llamar m y usando de igual manera new vamos a pedir que esta se llame moto. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer el llamado de estos objetos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos ya creadas las variables y hacemos el llamado de arrancar a cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, tenemos la variable para el objeto vehículo y lo llamamos con arrancar. Esto lo que nos diría es el vehículo enciende. Ahora tenemos la variable para el coche
y al momento de imprimir arrancar, el mensaje que nos llegaría es el coche ruge con su motor. Y ocurre lo mismo para la moto, ejecutamos el método arrancar y el mensaje sería la moto arranca con estilo. Entonces almacenamos esto y vamos a validar en nuestra consola que cada una de estas clases heredó. Entonces, para aclarar, miramos que tenemos una sola clase que se llama vehículo. Y dentro de cada una de esas clases lo que hicimos es cambiar su elemento por el mensaje que definimos en las propiedades de los nuevos elementos. La clase siempre en todas es vehículo, pero cada una de sus propiedades cambia e imprime un mensaje nuevo según la propiedad que estemos usando. Y a este método lo llamamos polimorfismo. Vamos ahora a pasar al ejercicio número 66. El 66 ya lo llamamos es encapsulamiento. Cuando hablamos de encapsulamiento, lo vamos a encontrar mucho en programación orientada a objetos. El objetivo del encapsulamiento es proteger los datos internos de una clase para que estos no se puedan modificar directamente desde afuera. Es decir, un dato que es muy sensible, ejemplo, un saldo de una cuenta bancaria, que debe ser accesible solo a través de métodos seguros y que no se modifique a menos que así lo ordenamos, hay que saber cómo trabajarlo. Entonces, como ya que estamos hablando de una cuenta, vamos a definir el ejercicio. El ejercicio es, queremos proteger la propiedad de saldo de una cuenta para que solo se modifique mediante métodos y que los métodos sean controlados. Entonces, primero tenemos que definir la clase. La clase la vamos a llamar cuenta. Vamos ahora a ejecutar su método. Pero acá va a cambiar algo. Vamos a definir una propiedad privada o la propiedad que no queramos que se defina. ¿Cómo se define dentro de programación orientada a objetos? Usamos el numeral y vamos a poner que es el saldo. Y pongamos para el ejemplo que ese saldo va a ser igual a 0. Ahí la propiedad está siendo privada y no quiero que se manipule de manera externa. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero, ahí, con el numeral solo puede ser accedida dentro de la propiedad de esa misma clase. Si no tuviéramos el numeral, se podría manipular de cualquier otra manera. Entonces, vamos a crear ahora un método que vamos a llamar depositar monto. Entonces, vamos, ya que tenemos definida esa propiedad privada, vamos a decir que queremos crear un método que se llame depositar. Y a ese método le vamos a dar un objeto que vamos a llamar monto. Y necesitamos que esto ejecute la siguiente lógica. Primero que entre a la propiedad de saldo y lo estamos protegiendo. Y a ese saldo le debemos sumar el monto. Y le vamos a sumar a la propiedad de saldo el monto. Ojo, el saldo está protegido y el monto no lo estamos protegiendo. Ya entonces debemos definir un método que nos obtenga el saldo. Entonces le vamos a dar obtener saldo. Y a este ya le decimos que nos genere un retorno y que ese retorno que nos genera tome el objeto protegido de saldo. Y ahí lo que estamos pasando es que ya estamos protegiendo o encapsulando el saldo para no modificarlo directamente, sino desde la clase. Es decir, tenemos inicialmente un saldo protegido, le sumamos un monto y luego pedimos que nos genere nuevamente el saldo, pero de manera protegida. Entonces, cuando ya tenemos esto, debemos crear las instancias para que el objeto pueda manipular la clase. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a declarar una variable que se llame cuenta 1. Vamos a modificar con new el valor de cuenta para que se cree así el nuevo constructor, es decir, para que se ejecute la función que queremos. Tomamos entonces cuenta 1 y le pedimos a este que tome el valor de depositar y vamos a generarle un valor de 500. Ahora lo que le vamos a pedir es que nos imprima el saldo que esperamos tener. Entonces tomamos cuenta 1, que es el que vamos a insertar, tomamos obtener saldo, pedimos que nos traiga el saldo y el valor esperado sería los 500. Entonces, almacenamos y vamos a ver qué ocurrió. Nos está arrojando un error y el error nos muestra que es porque el console log lo escribimos mal. Nos dirigimos nuevamente, ajustamos la palabra log, revisamos nuevamente el cambio, vamos a la consola y nos está imprimiendo 500. Vamos a ver qué es lo que hicimos. Entonces, primero con numeral saldo, lo que hicimos fue crear una propiedad privada que nos guarda el saldo. El saldo va a ser 0 hasta que lo manipulemos. Con depositar es un método que nos permite modificar el saldo. El saldo está protegido, externamente no lo podemos modificar, pero dentro de la misma clase sí podemos hacer una modificación.
¿Qué es lo que pasa? Esa modificación la hacemos al tener declarada ese método y al insertar un depósito. ¿Qué es lo que pasa? Si yo intento manipularlo sin tener declarada esta propiedad, como esta está protegida, me arrojaría un error. Entonces, digamos que nosotros no tenemos declarada estas dos propiedades e intentamos meter este saldo de 500. Entonces, vamos a decir que solo tenemos cuenta 1 y obtener saldo, pero que saldo no lo tenemos declarado. Almacenemos ahí y vamos a ver qué ocurre. Nos dice que no es posible obtener el saldo, pues nos arroja un error de síntesis. Entonces siguen que no se puede manipular de manera externa la clase. La clase únicamente la podemos manipular si tenemos declarados los objetos de manera correcta. Agregamos nuevamente el llamado este y tenemos el valor. Y si yo quiero hacer la manipulación de ese valor dentro de la declaración, sí me va a permitir hacerlo de manera correcta. Voy a leer entonces el ejercicio. Queremos actualizar y leer el nombre de un producto de forma controlada. Para eso vamos a usar dos fundamentos que van a ser get y set. Estas son propiedades personalizadas, lo que llamamos getter y setter. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la clase que dijimos que se va a llamar producto. Entonces ya tenemos una clase producto, ya lo que vamos a hacer es ejecutar el constructor. El constructor se ejecuta automáticamente cuando nosotros creamos un nuevo objeto. Entonces, inicialmente el parámetro en el que vamos a guardar la información que creamos lo vamos a llamar nombre. Es decir, el constructor, cuando yo use la función new, me va a actualizar nombre. Ahora lo que tenemos que hacer es que él sí reciba ese parámetro. ¿Y cómo va a guardar el valor? Va a manipular los objetos tomando la función dis para manipular el objeto. Y le vamos a pedir que lo guarde como nombre, que es la propiedad, el nombre que le dimos a ese constructor al momento de almacenar o manipular el objeto. Acá es donde vamos a usar la propiedad get, y lo que va a hacer esta propiedad es que cuando nosotros más abajo declaremos el p nombre, él va a interpretar que el valor que yo le dé a esa propiedad se sobrescriba sobre este constructor. Entonces, usamos en realidad es una función para ejecutar el método. Entonces usamos el get y lo vamos a llamar nombre, igual a la propiedad. ¿Y qué le vamos a pedir que ejecute? Ahí viene vacío. Y lo que nos va a ejecutar es la siguiente función. Primero nos va a realizar el retorno y va a ubicar nombre, el objeto nombre, que es el que tenemos dentro del constructor. Y aparte de reemplazármelo con ese p.nombre que ya dijimos que aún nos falta declararlo más abajo, él me va a convertir con todo uppercase ese nombre que yo le estoy dando a mayúsculas. Entonces, retomando, me trae la propiedad de nombre para reemplazármela dentro del constructor según el nombre que yo le dé y me retorna ese nombre convertido a mayúsculas. Vamos a usar ahora el set of setter, que lo que nos hace es cambiar ese valor que dimos con get si queremos heredar un nuevo valor a la propiedad. También lo vamos a llamar nombre y vamos a ejecutarla como nuevo nombre. Y vamos a darle una función lógica en la cual vamos a decir si nuevo nombre y vamos a medir el tamaño de la cantidad de letras que tiene con la función leg. Y decimos que si este es mayor a 0, nos va a ejecutar primero ubicar la propiedad nombre y una vez que se ubique esta, realizar el reemplazo de este. ¿Cómo lo reemplazaría? Lo reemplazaría con nuevo nombre. Ahora tenemos que crear las instancias o objetos para poder hacer la declaración. Entonces, vamos a crear una constante, la cual vamos a llamar p. Y vamos a ordenarle que dentro del constructor nos reemplace el producto. Y el producto que vamos a crear se va a llamar manzana. Entonces le vamos a imprimir ese nombre para que al usar console para imprimir, yo ejecute el nombre, como lo dije, con p.nombre. Hasta ahí ejecutándolo me sale manzana y en mayúsculas. Recuerde que yo les dije, si yo ejecuto, primero creo un constructor para que me traiga un nombre y le digo que me ejecute un cambio o una inserción del constructor de nombre que se llame manzana. Acá estamos trabajando esta línea de código, esta línea de código y esta línea de código. Este es el que me muestra la información, pero ¿qué información me muestra? La que le di en este orden, que es que tome nombre, lo inserte todo en mayúsculas y lo insertes con esta función. Estos son los datos que yo estoy insertando. Cambiamos a naranja. Y miren que yo ahí lo escribo en minúscula, pero yo le estoy dando acá la orden de mayúsculas. Ahí cambié a manzana a naranja y vemos que me funciona de esa manera. Aún nos falta ejecutar el set.
Para ejecutar el set, lo que debemos decirle es que ahora ejecute un segundo nombre, con qué nombre nos va a insertar, y queremos que ese nombre ejecutado se llame pera, por decirlo así. Y para poder que se inserte, traemos ese console log y le pedimos que nos ejecute nuevamente p nombre. Almacenamos y vamos a validar y nos está reemplazando. Devolvámonos nuevamente al código. El que reemplaza esa parte de naranja sería nuevo nombre, entonces acá es donde nos vamos a enfocar en el error. Entonces, decimos sí, nuevo nombre length, y acá vamos a ver que tenemos un error en tipografía. Length se escribe GTH. Corregimos ese error en tipografía que no nos lo estaba mostrando la consola y vemos que se ejecuta correctamente el cambio a pera. Y tenemos entonces el uso de get y c para realizar ese tipo de reemplazos. Ejercicio número 68. En el ejercicio número 68 vamos a hablar de los métodos estáticos, o como diría la función estática. Ojo, dentro de programación orientada a objetos esto se puede dar. No sería lo ideal porque en realidad todo lo que hemos visto es muy variable, pero igual existe y es bueno que lo conozcan. Para este serían los poquitos ejercicios en que no vamos a usar this. ¿Por qué? Porque this me toma un elemento que yo quiero modificar de alguna propiedad o objeto. Pero si no vamos a modificar porque son statics, no tiene sentido usarlo. ¿Cómo sería la síntesis de este? El caso sería calcule una función de descuentos sin crear una instancia. Porque igual, ¿para qué crear una instancia de variables si los objetos no se van a modificar? Declarar la clase que vamos a llamar descuento. Y dentro de esta de una vez vamos a usar el método static. Y vamos a decir que se aplique el descuento. Entonces tendríamos que tener un objeto que sea el precio y otro que sea un porcentaje de descuento. Teniendo estos dos ya tendríamos que ejecutar una función. Entonces nos debe hacer un retorno. Y ese retorno que vamos a hacer sería de un precio. Y como es un descuento tiene que restarse. Y ya usamos una función básica de aritmética, que sería el precio por el porcentaje. Teniendo ya el precio por el porcentaje, para que se aplique como descuento se dividiría por 100. Y ya lo que tendríamos que hacer es con un console log imprimir el descuento y que se aplique este. Y ya lo que, pues lo que se va a aplicar son los valores que queremos. Digamos que queremos un valor de 100 y un valor de 20. Esto me debería dar un 80%. Y vamos a ver que nos imprime la consola. Nos imprime que el descuento es de 80%. Entonces vámonos al concepto. Static simplemente es para fijar un valor, pero ese valor no le vamos a trabajar ni instancias ni objetos con constantes que declaremos por acá, y mucho menos le vamos a manipular el cambio. Son valores fijos. Por eso al inicio de este concepto les decía que este no es muy común usarlo, porque generalmente en programación orientada a objetos lo ideal es poder entender cómo manipular a través de métodos. En este el método sería estático. Lo hacemos más de manera ilustrativa para que entiendan cómo funciona. En el ejercicio número 69 vamos a trabajar los prototipos. ¿Cómo funcionan? Vamos a decir lo siguiente. Queremos añadir métodos a un prototipo. Acá vamos a cambiar un poco la síntesis. Lo primero que vamos a hacer es crear una función. Al hablar de una función estamos hablando de lo mismo que un constructor. Lo que pasa es que estamos usando la palabra reservada función. Esto lo vamos a ver más es en arquitectura antigua, en modelos antiguos, y no lo podemos encontrar. Entonces por eso lo mencionamos, para que sepan que en la actualidad generalmente un constructor va con esa palabra, pero también lo podemos encontrar como una función, ya que ambos son funciones. Entonces, la función animal va a corresponder a un nombre, y yo el nombre de ese animal lo puedo manipular con this, ya que es un objeto, y con el nombre que le asigné, que es objeto. Y este es el valor que guardo y reemplazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hablo de prototipos, acá es donde se presenta el prototipo. ¿Qué es lo que pasa? Tomo el nombre de la función y usando la palabra reservada prototype, le pido con la función hablar que me ejecute un cambio dentro de la función. ¿Y cuál es ese cambio que vamos a ejecutar? Acá le vamos a decir que nos imprima con un console log el siguiente mensaje. Primero, que me tome el objeto, usamos la palabra this punto y el nombre del objeto que queremos tomar, y qué sonido hace. Pero esto ya es parte del mensaje. Hace un sonido. Entonces, ¿qué continúa acá? Ya tenemos el constructor y ya tenemos lo que queremos insertar dentro del constructor. Ahora hay que crear la instancia para poder insertar. Vamos a crear una constante y esa constante la vamos a llamar, por decir así, perro. Y con la función new vamos a insertar dentro del constructor, o sea, dentro del nombre, el animal. Y le vamos a dar un nombre al animal. Digamos que es perro. O bueno, si es un perro, pongámosle un nombre de perro, Firulais. Y vamos a decirle que queremos que perro
al ejecutar hablar nos reemplace nombre por el nombre. Lo almacenamos y vemos que el nombre se reemplazó. Y el resto de la frase que es hace un sonido. Y en el ejercicio número 70 vamos a combinar varias cositas que vimos. Entonces, modelar empleados y gerentes usando clases, herencia y métodos. Entonces tenemos la clase empleados. Así es como vamos a llamar la clase. Y queremos que el método que utilice sería un constructor en el cual vamos a reemplazar nombre como objeto y también salario como objeto. ¿Y qué métodos queremos dentro de esto? Primero queremos que el elemento nombre va a ser manipulado, almacenado y reemplazado. Y también queremos que esto suceda con el objeto salario. Vamos el primer método que vamos a llamar info. A este método le vamos a imprimir un mensaje. Lo dejamos vacío para que sepa qué información va a buscar y el mensaje lo vamos a imprimir con un console log. Entonces le vamos a pedir que primero tome el objeto nombre. Para poder manipular el objeto usamos la palabra this y con puntos seleccionamos el objeto que queremos manipular y vamos a decir cuánto gana y ahora vamos a llamar que el objeto salario. Recuerden que usamos this y después del punto tomamos el salario. Entonces ahí decía el nombre Pepito Pérez gana $1. Eso es lo que va a imprimir. Entonces queremos que se herede una clase con la cual vamos a dar información. Le vamos a dar a esa clase un nombre de algún cargo. Digamos que el cargo que le queremos dar es gerente. Y queremos que esa clase no se herede otra clase que se va a llamar empleado. Ahora vamos a ejecutar el constructor de esa clase. Esta ya va a tener tres objetos que van a ser nombre, salario y departamento. Ahora vamos a ejecutar la inserción de datos para estos objetos. Entonces tenemos super para poder realizar el reemplazo de los objetos que quiero que sean nombre y que sean salario. Y tenemos también la manipulación de estos objetos para tomar adicional a este departamento y poder insertarle los datos que queremos. Entonces vamos a realizar nuevamente el llamado al método info y ya vamos a decirle que queremos que reemplace. Queremos que tome un console log y lo que nos va a reemplazar en el mensaje sería tomar el nombre, tomar un nuevo mensaje en el cual vamos a decir gerente de y vamos a decir de dónde es gerente con this y esta vez tomamos el departamento y vamos a decir gana trayendo el salario que gana. Tomamos this salario. Entonces vamos a declarar las instancias. Vamos a poner el empleado 1 y vamos a darle la orden de reemplazar dentro del constructor con new a empleado. Y el nombre de ese empleado con su salario sería Pedro y gana, digamos que gana 2000. Y vamos a crear una constante nueva que se llama G1 y va a ser el constructor, es decir, el gerente. Y la vamos a llamar Laura y se gana 3500. Y le vamos a anexar un valor más que va a ser ventas. Y vamos a reemplazar dentro de info G1 y vamos a reemplazar dentro de G1 info. Almacenamos y vamos a ver que nos imprimió que Pedro gana 200 y que Laura es la gerente de ventas y gana 3500. Y con esto damos por finalizado hasta el ejercicio número 70. No se pierdan la próxima clase que va a ser manipulación de DOM. Nos vemos entonces en ese próximo ejercicio.